forma o nuestro estilo de pensamiento, estar generando estados y estar generando lo que luego se convierte en nuestro futuro, ¿no? Pero partiendo de un presente. Es decir, yo creo que tenemos, sé que no todo está en nuestras manos, ¿va? O sea, sería también un tanto infantil pensar que sí, pero tampoco somos hojas de un árbol así llevadas por el viento, ¿no? Creo que hay una gran parte de lo que vivimos, lo que nos sucede, o cómo lo tomamos lo que nos sucede, que marca la diferencia en nuestros estados, ¿no? Y bueno, esto toma, pues, relevancia cada vez más en este mundo del cambio y de la transformación humana. Sí. Yo, bueno, me opongo a los polos, ¿no? Hay quien dice que todo es actitud y que tenemos todo el poder de sí, de conseguir las cosas. Y sí, es cierto, pues en verdad creo que gran parte de nuestros resultados están influenciados por la forma en que los abordamos y la actitud que tomamos, pero también hay otra parte que sí no está en nuestras manos. Entonces nos enfocamos, y en la genética, ¿no? También nos enfocamos entonces hoy en saber qué puedo hacer yo con mis emociones. Realmente estoy indefenso ante ellas. Realmente, si no tengo habilidades emocionales, ya estoy condenado para el resto de mi vida a no tenerlas. Si no me educaron con habilidades emocionales, no me enseñaron a gestionar mi emoción, entonces ya, pues, lo siento, ¿no? Así fue mi cruz y es la cruz que me toca cargar, ¿no? Así con una voz muy solemne. O si realmente podemos realizar algo. Tengo aquí justo conmigo eh, la imagen de, de un par, ¿no? De un par de líderes que son, bueno, referencia en cuanto a este tema. Déjame te lo comparto y seguramente conoces, recuerdas en ese sentido a este personaje, ¿no? Déjame ponerla. El señor Nelson Mandela, ¿sí? Ahora, te pregunto ¿qué sabes sobre este hombre, ¿no? Sobre Nelson Mandela. ¿Qué sabes de él? Hola, Claudia. Buenas tardes, hola. Wow. Bien. Hasta se quedó la cámara, se quedó bloqueada por un rato. Bueno, les decía, ¿qué saben ustedes sobre Nelson Mandela? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han investigado? Yo lo único que sé, según yo, es que fue el primer presidente negro, o sea, por su raza, sudafricano, ¿no? Y, y bueno, según yo, o sea, es como creador de paz y esas cosas, pero no sé Bien. mucho. Bueno, pero vamos sumando entre todos, ¿no? Eh, ¿Qué más, Mariana, Claudia? Me da pena, René, pero no me acuerdo quién, o sea, quién es, no me acuerdo. Bueno, está bien, no te apenes. Nada más recuerda que ya esta información ya te la compartí una vez. Esto es retroalimentación para mí. Nada. Tú, claro, ¿sabes algo sobre el señor Nelson Mandela? Yo ahorita les comparto un poquito de la información de él. ¿Sí? Bien. Claudia. No, pues nada más que sí fue abogado, igual de profesión que yo, Sí. que era un activista sudafricano y todo, pero no he estudiado mucho sobre su vida y trayectoria, nada más así lo que, poquito Bueno, que comentaron las compañeras. gracias. Y bueno, les hago esta pregunta para también saber qué tanto compartirles sobre su vida. Dicen que los mejores, perdón, libros de autoayuda y desarrollo humano son las biografías, que puedes encontrar un ejemplo de vida que lejos de fantasear, te hablan de mucho de lo que podemos ser como seres humanos, ¿no? Cuando estamos en la frecuencia del yo con mayúsculas, me refiero a veces
creo, es una consideración que tengo, que hay un yo con mayúsculas y un yo con minúsculas, ¿no? Para referirme a esa parte que me apoya, que me alienta, que me lleva a estar dentro de principios, de estar compartiendo, dando, evolucionando. Y el otro yo con minúsculas que es saboteador. Pero les platico entonces, este hombre, es cierto, no fue abogado, pero su historia está muy interesante porque él, de los pueblos nativos de Sudáfrica, y en el contexto en el que él creció, bueno, Sudáfrica era una colonia inglesa, y en esa colonia inglesa, siendo los sajones o anglosajones, pues, minoría, dominaban sobre el pueblo sudafricano, y estaban siendo relegados de todo lo que había en Sudáfrica. En este caso, como bien saben, bueno, no tenían los mismos derechos ni podían accesar a las mismas instituciones, ni a los mismos lugares, ni mercados, ni tiendas, ni bibliotecas. Había una segregación racial impresionante. Este hombre, hijo de el líder de una comunidad, o sea, en el linaje sudafricano, concretamente de la etnia, perdón, en la que vivía, pues tenía un rango alto, o sea, no era en sí una persona que no había tenido algún tipo de privilegio en el contexto natural en el que vivió, ¿no? Sin embargo, cuando emigró ya a la capital, cuando estaba ahí, empezó a notar todo esto. Y bueno, esto forjó por muchísimo su carácter, lo que empezó a vivir, y él estudió también, pues es abogado. Sí, aquí el dato interesante es que él empezó a luchar por la igualdad en su país, ¿no? Y fue pues un líder, un preso político por muchos años. Y aquí es donde quiero platicarle su historia, porque él estuvo preso 28 años en una cárcel bastante, bueno, imagínate, era una isla, y en esta isla estaba un leprario, o sea, gente con lepra, y estaban ellos, ¿sí? Y luego había un hospital psiquiátrico, bueno, no hospital psiquiátrico, porque no era en sí un hospital, era como donde recluían a personas con enfermedades psiquiátricas. Ese era el contexto en el que estaba. Entonces, todos los días, bueno, no solo eso, también no lo dejaron ver a su esposa por 21 años. O sea, 21 años no pudo ver a su esposa, y todos los días era maltratado. O sea, en ese sentido, y más inicialmente, era por los mismos guardias que lo estaban cuidando, pues fue maltratado. Y él, bueno, no sé qué pueden percibir ustedes en esta imagen que está ahí. No sé qué les transmite esta imagen. A mí me transmite como que está en paz él, pero como que a la misma vez está llorando algo o alguien, no sé. Okay. Ahora, ¿pueden imaginarse qué pasaría? Ahorita me dices tú, Fernanda, porque ya vi que tuviste la intención de mover. ¿Sí vas a decir algo, verdad o no? Es que estaba tapando las rejas, entonces o sea, como que quería ver Ah, qué es lo ok. que veía sin el contexto de que estaba o sea, en una cárcel para poderlo, sin interpretar yo pues que está en una cárcel y pues me imagino todo lo que debe sentir. Entonces, pero yo también lo veo, o sea, sí lo veo como que en paz. Sí, también como que algo, o sea, su mirada está como profunda, no sé, buscando como que algo, pero en realidad yo sí lo veo como un poco tranquilo. Bueno, ok, gracias. Ahora les platico algo. Cuando lo entrevistaron y le preguntaron, o sea, cómo le hizo para mantenerse, creo que fueron 27 o 28 años en prisión. Y para él dice que fue la universidad más provechosa que ha tenido. Él estuvo estudiando dentro de ahí de la cárcel. Todos los días hacía 400 lagartijas, 200 abdominales, etc. O sea, hacía ejercicio todos los días.
leía la Biblia a los mismos guardias, que él se ganó después la simpatía de los guardias y el cariño de los guardias, y estuvo regularmente sereno. Yo no sé qué pasaría con alguna otra persona que estuviera de manera injusta dentro de prisión por 27 años. Yo no sé qué pasaría si tú fueras, en este caso, víctima de una injusticia como esta, y que aparte pues fue separado de su familia, de los seres que amas, sin poder verlos. No sé qué pasaría con tus emociones. Digo, de manera natural, yo considero que de manera personal más bien, pues el rencor y el resentimiento, pues sí se llegaría a apoderar de mí, sino en momentos, digo, sino siempre en algunos muchos momentos. Entonces, en este caso, el resto de la historia lo saben. O sea, él, al salir de prisión, y luego su esposa murió, o sea, empezó a ver a su esposa después de 21 años, pero no le permitían tocarla. Cuando salió, murió su esposa. O sea, fueron una serie de situaciones. Sin embargo, ese hombre, con toda esta experiencia, cuando ganó las elecciones de su país, todo el grupo que lo apoyaba se volcó sobre él, porque la idea que tenían era ir y corretear, ir y perseguir, ir y tomar a todo aquel que fue parte pues de la experiencia que vivieron por la segregación racial. Y él se negó completamente, por el contrario. Decía, es que ellos también son sudafricanos y hay que buscar la manera de integrarnos como una sola nación y como un solo país. Bueno, la historia, digo, puedes ver mucho de su historia, incluso hay una película sobre esto. Logró integrar a este país. Hay una historia específica donde él llegó a un restaurante y se sentó a comer, y la persona que estaba a 2 mesas lo miró y empezó a temblar cuando él ya era presidente, y lo llamó y lo sentó y lo invitó a un plato de comida, ¿no? Y ya que comió, el hombre estaba pero temblando, ¿no? Y ya después de comer se retiró y le preguntaron, pues, ¿por qué? Y le dijo, bueno, es que este hombre fue el hombre más cruel que pudo haber dentro de la prisión. Él era mi guardia, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es que un hombre puede llegar a trascender de esta manera y que no lo gobierne ni el rencor, ni el resentimiento, ni el odio? Cuando hay personas que por si se les atraviesa en la calle, en su coche, pueden llegar a sacar un arma y matar a la otra persona. O sea, ¿qué diferencia existe entre esta persona y la otra, no? Hay más ejemplos de personas, no sé si usted sabe quién es Helen Keller. No han escuchado hablar de ella. Bueno, Helen Keller fue una niña que, pues, al nacer, nació, pues, como cualquier otra niña, ¿no? Sin embargo, por una enfermedad que vivió, perdió la vista y pues fue abandonada por sus padres. O sea, no podía ver, no podía escuchar, y evidentemente por eso no podía hablar, porque no aprendió a hablar. Y estamos hablando de ya, pues considerablemente son 120 años, ¿no? Helen Keller, ¿quién la cuidaba? Bueno, Anna Sullivan, y les platico ahorita. Helen Keller fue la primera mujer, una de las primeras mujeres en estudiar en la universidad y publicar libros a pesar de ser ciega, a pesar de no poder hablar. Ella publicó, le dio la vuelta al mundo 4 o 5 veces llevando su mensaje. ¿Cómo fue que llegó a eso? Sí, después en ese sentido, de hecho uno de sus libros se llamaba El maravilloso milagro de la vida. O sea, cosas que son sumamente impresionantes, sabiendo que no podía ver, no podía escuchar. ¿Y quién la creó, no? O sea, bueno, creo que la pregunta acá con este hombre, ¿quién creó a este hombre? ¿Cómo lo educaron para poder generar entonces estas habilidades emocionales? Igual, ¿cómo la educaron a ella, ¿no? ¿Y quién la educó? Una niña, Helen Keller. Ella fue la que lo educó y le enseñó a comunicarse a través del contacto con la mano. Incluso le empezaba a transmitir con movimientos, y en ese sentido era recíproco la forma de comunicarse. Le dictaba a través del movimiento de las manos. Y bueno, pues en este contexto y en este sentido, ¿quién educó
a esta chica, a esta niña que tomó, bueno, era una jovencita, ¿no? Tomó a una niña, realmente a una niña, y le educó para generar pues una mujer con carácter y con fuerza. Bueno, aquí el punto vital es que hay circunstancias y situaciones que pueden ser apremiantes y tener una respuesta maravillosa y óptima a través del buen manejo de nuestras emociones, o por otro lado, manejo o gestión emocional. O por otro lado, hay situaciones que de verdad son solamente un pretexto y no tener habilidades para poder, pues, gestionar las emociones. Y las emociones dicen que son los mejores sirvientes o los peores tiranos. Y en este caso, les compartí, les pedí que investigaran sobre la inteligencia emocional. ¿Qué era? ¿Qué es inteligencia emocional? ¿A qué se refiere este término? ¿De cuándo surge? Etcétera. Y bueno, recibí la información, Claudia. Estuve leyendo un poquito sobre lo que investigaste. El propósito de pedirles esta clase desde mi investigación es arrancar justamente compartiendo qué es lo que ustedes saben sobre inteligencia emocional. En este caso, le voy a pedir, ahorita se van a reunir en grupo las tres para intercambiar libremente, bueno, qué es inteligencia emocional de acuerdo a su punto de vista. Para mí la inteligencia emocional, después de lo que investigué, es esto, esto y esto. Las tres participan y luego se ponen de acuerdo para crear un solo concepto de lo que es la inteligencia emocional. En ese sentido, vamos a dar 10 minutos para esta actividad de arranque. Si no hay preguntas, iniciamos. ¿Va? Les voy a hacer el pequeño grupo. O es un grupo de 3. ¿Con quién les tocará? ¿Quién les tocará en el equipo? Ok, ya envié la información. En cuanto estén todas dentro, empiezo a tomar el tiempo. ¿A qué llegaron después de estar conversando y platicando sobre lo que van a hacer el fin de semana y obviamente también de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué fue lo que llegaron como conclusión? Llegamos a una definición muy cortita, René, que sumamos todas, ¿verdad? Y es la siguiente. Es la capacidad o habilidad de reconocer las propias emociones y las de los demás. Es Bien, como la versión corta de lo que aportamos todas. Bien, me gusta. Sí, es uno de los elementos, creo que más importantes. De hecho, les comparto. Hay 5 pilares dentro de la inteligencia emocional. Claro, vamos a definir qué es inteligencia emocional, pero hay 5 pilares que sostienen a la inteligencia emocional. Uno de ellos es la gestión, perdón, una es la autoconciencia, ¿no? Uno de ellos es darme cuenta que estoy sintiendo, ¿no? Y cada emoción tiene, en este caso, pues ciertas características y cierto propósito. Y también lleva una intención implícita hacia la acción. Cada emoción tiene esta coherencia entre cómo se manifiesta, dónde se manifiesta, cuál es el mensaje, o sea, por qué se presenta esa emoción. Digamos, les vamos a compartir un índice de sospecha de por qué puede estar presentándose esa emoción y también la tendencia natural cuando estás viviendo la misma, ¿no? Entonces, la autoconciencia es uno de los pilares. Sin embargo, hay otros pilares también que vamos a abordar de manera muy, muy básica, pero creo que es muy importante tomarlo en cuenta. El segundo pilar tiene que ver con, si ya sé que estoy pasando, o sea, la autoconciencia, viene la autogestión. O sea, ¿qué voy a hacer con lo que estoy descubriendo? O sea, ¿qué hago con mi respuesta emocional? Un ejemplo que me gusta compartirles cuando hablo de este tema es de un joven que vivía justo allá por el centro de la República, que entró a una empresa donde rápidamente pues fue desarrollándose como vendedor y ganó premios pues nacionales, incluso le dieron un premio nacional de su primer año y eso incluía un viaje a Cancún. Claro, todo pagado, él estaba disfrutando al máximo, pero estaba embriagado de esa sensación de logro. Efusivamente llegó, se hizo de palabras con un norteamericano, de tal manera que en el estado que se encontraba, pues no supo gestionar su molestia, su enojo, lo golpeó y el americano cayó y al caerse
pues se desnucó, se golpeó la nuca y murió. Y entonces fue a parar a prisión en un momento de mucha alegría, ¿no? Y es paradójico. Digo, no sé exactamente qué fue lo que sucedió ahí, pero en este caso, pues es un claro ejemplo de que es bueno saber qué estoy sintiendo, pero también poder gestionar eso que estoy sintiendo. Por eso es el segundo pilar. El segundo pilar, ese es el tercero, tiene que ver con la motivación y es la automotivación. O sea, la inteligencia emocional desarrolla como pilar y trae este principio, pues, o parte del principio de que la motivación no aparece porque sí. O sea, no es que un día me cayó así del cielo, me llegó, o hoy es mi día de buena suerte porque hoy ando motivado. No es así, sino que la motivación se puede gestionar, se puede crear. O sea, estar motivado es una habilidad, o automotivado es una habilidad de la inteligencia emocional. Tercer pilar. El cuarto es la empatía. Es muy interesante cómo en este orden que te lo estoy compartiendo, lo podemos estudiar, pero lo podemos aplicar y conocer en nosotros. Me regreso. El primer pilar, bueno, tiene que ver con la conciencia, darme cuenta, a eso se refiere, autoconciencia, darme cuenta, ¿no? De mis emociones, su propósito. Segundo, autogestión, ¿qué hago con esta emoción que tengo? ¿Sí? ¿Cómo le doy su lugar? ¿Cómo la atiendo? Tercero, la automotivación. Estamos hablando de tres pilares que invitan a verme a mí, a conocerme a mí. O sea, desde acá el observador está observándose. Pero a partir de la cuarta ya es la empatía. O sea, si yo en este caso ya puedo comprender, vivir, darle lugar a mis emociones, a mis sentimientos, expresarlos adecuadamente en el momento correcto. La gestión emocional implica, de entrada, reconocer qué emoción estoy sintiendo y sentirla y expresarla en el momento correcto, en la dimensión, en la intensidad correcta, con la persona correcta. Y además leer el mensaje que la emoción trae consigo, ¿no? O sea, la emoción trae un mensaje, la emoción es un mensajero en realidad, que me está indicando que algo está sucediendo. Ahorita voy para allá para explicarles por qué considero que es un mensajero. Y después de esto, bueno, la automotivación implica estar día a día, poder automotivándome. Y ya el cuarto, entonces, que tiene que ver con la empatía, es que ya puedo entrar, conocer, ver al mundo del otro, permitirle, en este sentido y en este caso, que pueda expresar sus emociones abiertamente. Y el quinto pilar tiene que ver con la comunicación, ¿sí? O sea, con habilidades sociales. O sea, el quinto pilar está ya completamente relacionado con habilidades de comunicación. Entonces, veremos cuáles son los pilares, pero vamos arrancando por lo que nos enseñaron sobre inteligencia emocional. Por un lado, bueno, no puedo generalizar, no digo ninguna generalización en este caso, pues nos acerca a la verdad. Lo que sí puedo clarificar es que para muchas familias, o en muchas familias, al menos mexicanas, lo que nos enseñaron de las emociones era que hay que reprimirlas o hay que negarlas. ¿Sí? No existen, no están. Si una persona expresaba sus emociones, si era un hombre, por ejemplo, y expresaba su tristeza a través del llanto, era un niño, pues, que constantemente expresaba su tristeza a través del llanto y continuaba después 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Qué le decía? O sea, ¿qué recibía de retroalimentación de su entorno? Lo que yo he escuchado es que normalmente se le dice a los hombres, no, no llore, los hombres no lloran. O sea, como que ese es la común general, ¿verdad? La idea general que supuestamente no deben de llorar. Sí, y bueno, hay canciones, ¿no? Hay hasta canciones de que los hombres no lloran, ¿no? Déjenme llorar. Hay otra que está por ahí. O sea, bueno, en este caso, cuando se trata de los hombres, es que no. Y cuando en realidad el llanto es tan saludable, tan sanador, porque es la manera coherente de expresar mi pérdida. O sea, una pérdida me genera tristeza. Y esa tristeza, bueno, y hay de pérdidas a pérdidas, ¿de acuerdo? Sí, me genera tristeza y la tendencia natural es buscar apoyo o
ir a estar un poco solo, refugio, y expresar, ¿no? Esta emoción a través del llanto. Digo, depende también de la pérdida y la tristeza que existe. Pero en ese sentido, digo, puede ser pérdida, una pérdida material, el pérdida de una expectativa, de un sueño, de una persona, o sea, pero hay una pérdida. Entonces, cuando alguien está sintiéndose triste, pues sería prudente a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Cuál es la razón por la que estoy triste? A ver, ¿dónde estoy percibiendo una pérdida? ¿Qué fue lo que perdí exactamente? O sea, ¿qué está pasando? Y esas preguntas me pueden favorecer para yo empezar a descubrir por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Aunque sabemos que las emociones no tienen nada de lógico en ocasiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay veces, o sea, que en realidad, si le buscamos mucho la lógica, a veces podemos perdernos, pero en este contexto, a veces nos toca vivir la emoción así como está. O sea, estoy sintiendo esto y así lo siento, lo vivo, y al vivirlo, al sentirlo, pues fluye y se va, ¿no? Cuando lo resisto es lo contrario. Cuando no quiero estar triste, no quiero estar triste, ¿por qué estoy triste otra vez? No quiero esta resistencia genera en muchas de las ocasiones que se mantenga, ¿no? Bueno, volviendo al tema de lo que aprendimos regularmente sobre las emociones, y de los niños, pues recibían esa retro. Incluso si un niño persistentemente seguía llorando, ¿qué le decían? Si a pesar de que los niños no lloran y seguía llorando, ¿qué le decían? A ver, en términos coloquiales. Quedó mariquita. Ajá, sí, ¿no? O sea, entonces el niño pues dice, no, pues yo reprimo mi emoción, ¿no? Sí. La guardo. Digo, esto está, en este contexto de la nueva generación, ya no es así, porque incluso ya hay términos como la nueva masculinidad, pero mira, allá en el rinconcito está todavía esa memoria de la emoción, la tristeza y la percepción que se tiene. Es que es demasiado sensible, está con un tonito así muy sospechoso, ¿no? Sin embargo, cuando una niña expresa su tristeza y constantemente la muestra, 5, 6, 7, 8 años, 9, ¿qué recibe? Y compasión, así como que, ay, es que es niña, ya, Ah, así. sí. Pero ¿qué tal si la niña se enoja? Hace berrinche y se enoja y defiende, o sea, se enoja, simplemente se enoja. ¿Qué recibe del medio? De que, ay, es bien berrinchuda, o sea, como que es mala, así. Ujú. Y pues les platico, resulta que el enojo se presenta cuando alguien está percibiendo una injusticia, cuando alguien percibe que se rompió un límite o cuando perdiste el control. O sea, si tú en algún momento estás molesta o enojada, pues puedes preguntarte, a ver, ¿dónde o sea, qué estoy percibiendo como injusto? No que lo sea, porque es una percepción, ¿de acuerdo? Pero puedes estar percibiendo una injusticia y también puedes estar percibiendo que alguien cruzó un límite de la línea, ¿no? La tendencia natural, por eso se requiere el enojo. La tendencia natural es tomar control de nuevo, poner el límite, defenderse, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando condicionan a una niña a que no muestre su enojo, pues la están condicionando ¿a qué? A que no se defienda. La están condicionando a que no ponga límites. La están condicionando a que no vea por sí, ¿no? O sea, mejor con la tristeza, sí. Por eso hay tanta confusión a veces. A veces me llegan a consulta y me dicen, es que estoy muy triste, pero con el ceño fruncido, ¿no? Es que estoy muy triste, ¿sí? Digo, a ver, aquí hay una incoherencia, ¿no? En realidad estás muy enojada, pero es más fácil mostrar la tristeza. ¿Estás de acuerdo? O sea, una mujer, por el condicionamiento, más fácilmente muestra la tristeza y el llanto. Cuando hay ocasiones que está enojada, y más que enojada, ¿no? Hay una palabra todavía que te puede llevar más que enojada. Coloquialmente le decimos estar encabronado, encabronado. Y ahí todavía un nivel más alto. O sea, está el enojo, o sea, la molestia, el enojo, el encabronamiento, y luego viene acá, en un grado acá más alto, el emputamiento, ¿no? Nada, son palabras que no se utilizan en contextos ni educativos, ni en un contexto social, pero realmente definen exactamente el enojo, ¿no?
Entonces, no importa en qué nivel de enojo está una mujer, va a ser más fácil mostrarse triste y llorar. ¿Sí? O sea, sin generalizar, pero va a ser más sencillo porque ha recibido retroalimentación sobre el llanto, donde llegan y están con pasión, apapacho. Y con el enojo, o si lo muestra al rato cómo se siente, si muestra su enojo, su molestia y pone límites, ¿qué siente después? Ya que dijo, Pues es que, por ejemplo, yo sí saco el enojo y yo me siento bien cuando digo, o sea, cuando estoy enojada y me siento aliviada cuando lo digo. O sea, con la persona que me enojo, como que, bueno, ya sabes, ya. Y ya si lo me lo solté. guardo, ajá, y Ajá, si me lo guardo, ahí yo sí estoy mal. O sea, ok. como que me cuesta mucho trabajo no expresarlo. Y de hecho, Fernanda, eso sería gestionar tu emoción, ¿no? O sea, si no se va a un secuestro emocional, donde el enojo te domina, y bueno, luego un indicador del secuestro emocional o secuestro por la amígdala, es cuando después me digo, híjole, la regué, o sea, no sé ni cómo, o qué oso, ¿no? Bueno, si no llega a ese punto, si nada más lo muestras y si sabes que requiero decirte esto y esto y esto y esto, ¿sí? Porque tengo un ejemplo muy claro que me pasó el día de antier. Estábamos citados para tocar en el grupo y no llegaron. O sea, yo moví mi agenda, era 10 de mayo, reacomodé y no llegaron. Dije, mira, o sea, uno me puede haber guardado, ¿no? Pero la otra cuando me hablaron, mira, antes que nada quiero decir que estoy pues molesto porque no puedes estar utilizando mi tiempo o no puedes estar tú haciendo uso de mi tiempo. Si tú me hubieras dicho, no estoy, lo entiendo, pero se lo dije, ya. En otro momento pude haberme guardado y se va acumulando o explotado, ¿no? Entonces serían los poros. Pero bueno, vamos a poner en el contexto fuera de los que estamos aquí reunidos, la gestión emocional o la mala gestión emocional del enojo, pues luego puede venir culpa, ¿no? Cuando exploto y lo digo y me puede dar culpa. Ahora, para un hombre no. Un hombre ha sido condicionado a mostrar su coraje porque es señal de arrojo, de hombría, de defender, de ahora le entres, si no le entras yo te voy a dar. O sea, en este sentido, se ha condicionado de manera distinta, por eso para un hombre es más fácil expresar, digo, en general, ¿no? O sea, hablando sin hablar de una generalización, pero en muchos de los casos, es más fácil expresar su coraje o su enojo que la tristeza. Por eso para un hombre es más fácil enojarse, aunque mostrar vulnerabilidad y tristeza. Pero vamos entrando en este contexto, fue lo que nos enseñaron en gran medida, ¿no? A negar, a reprimir. Sin embargo, cada emoción tiene un propósito y tiene un sentido. Yo te decía hace un momento que las emociones en sí, o sea, hablando de las emociones, son como un mensajero. ¿Por qué como un mensajero? Bueno, mucho antes de que existiera nuestro lóbulo prefrontal, esta masa encefálica, antes de eso, pues ya existía en esta parte, mira, esto que está aquí, es como una almendra, es la amígdala, ¿sí? La amígdala, aquí está el mesencéfalo, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre, pero aquí tenemos, en este caso, la amígdala, sí, ahí está la amígdala. Ahorita lo voy a recordar, no voy a poder avanzar hasta que no lo traiga a la mente, ¿no? Pero bueno, ahorita les los comparto. Aquí está la amígdala y de aquí surgen nuestras emociones. Y mucho de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida, que está cargado con emociones, aquí está, ahora te platico. Esta parte de nuestro cerebro es de las partes más primitivas que existen. ¿Por qué es de las partes más primitivas? O sea, se basa más bien, aunque estaba basada en aquel momento también,
en la supervivencia, o sea, cómo sobrevivir en un medio caótico e incierto. Estoy hablando que evolutivamente en los primeros momentos del ser humano, o sea, donde era actuar o morir, ¿no? Una fiera te podría comer de manera inmediata y no había mucho tiempo para el análisis. Y si llegaba a no sé, un animal salvaje, pues no había tiempo para ver, ¿será bueno que yo me haga a un lado, siga hacia adelante o a lo mejor No, era una reacción inmediata. Por eso la amígdala actúa así, cuando una emoción llega y está buscando la supervivencia. Ahora, cada experiencia va alertando a la amígdala. Es decir, si hay una experiencia cargada de emoción, cada vez que se presenta algo parecido, la amígdala está lista para reaccionar. Si cuando yo era un niño me mordió un perro, cuando veo a un perro, sin importar que no sea de la misma raza, que no sea... han estado investigando y lo que investigaron fue que esta partecita tiene una pequeña conexión con el lóbulo prefrontal. Aquí está, con esta parte. Que aquí es donde podemos hacer el análisis sobre las emociones. Hay una diferencia en que llegue la emoción y te secuestre, a que tú vayas a la emoción en sus primeros momentos y que hagas un análisis. Aún así, puede haber momentos donde es una reacción que no puedes controlar, ¿eh? O sea, hay momentos, hay reacciones que son viscerales y que no puedes controlarlo. Digo, no importa qué tan inteligente, ecuánime, serena seas, ¿qué es eso? Es así como pensar, ¡ta madre! Cómo odio ese pinche viejo, voy a agarrarlo del pescuezo, decía mi abuela, y se lo voy a retorcer al dice el lóbulo prefrontal. Espera, es tu jefe. De él depende de tu trabajo. Ah, jefe, ¿cómo está? Sí, es decir, el lóbulo prefrontal bien, entonces puede disminuir la intensidad emocional. Pero fue un ejemplo algo tonto, pero quiero que sea muy gráfico. Entonces, ¿qué pasa cuando la amígdala secuestra a alguien o te secuestra a ti? ¿Por qué se da esto? Yo te decía hace un momento, no sé si me van siguiendo hasta acá, Mariana, Claudia, sí, Fernanda, sí. ¿Qué piensas, Mariana? ¿Dónde te fuiste? Estás muy pensativa, a ver, quiero saber. Sí, lo que pasa es que me acuerdo de lo que volví a repasar y aparte de lo que ahorita investigué y varios TikToks que vi respecto a que dicen mucho sobre que tienes que esperarte ciertos como minutos, por así decirlo, para, no sé, ante una emoción que estés teniendo. Entonces, para ya a partir de ahí poder tomar una decisión y demás. Entonces, me acordé de Okay. las sesiones que estuve tomando contigo respecto de mi secuestro de emociones que tuve. Ahorita me siento feliz de que ya no ha sucedido. Entonces, estaba como que acordándome de esta parte, entonces estaba pues analizando esto. Bien, gracias, Mariana. Es que sí vi que estabas en un diálogo interno muy intenso, ¿no? Por eso te pregunté. Ahora, les platico, tomando esto que acaba de compartir. Cuando yo baso una decisión en mis emociones o en mi emoción momentánea, pues tengo un 50% de posibilidades de equivocarme en lo que estoy decidiendo, ¿no? Y 50% de posibilidades es muy alto, porque lo que está decidiendo es la emoción, o el óvulo, perdón, o la amígdala en este caso está decidiendo. Entonces, ¿cómo llego en este contexto y en este ejemplo a permitir en momentos que la amígdala sea la que constantemente esté tomando las decisiones por mí? Ojo, yo les hablaba hace un momento que cuando existe un peligro, la amígdala actúa de manera inmediata, pero resulta que ya no estamos en este momento en la selva con un peligro real de una fiera que pueda venir y comerme o lastimarme. Sin embargo, hay experiencias de mi vida cotidiana en la ciudad que puedo percibirlas como peligrosas, como una amenaza, ya sea una amenaza física o emocional. Muchas veces mi amígdala me está hablando. Muchas veces este peligro puede ser real
o puede ser nada más imaginario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo distinguir cuándo es real y cuándo no? Vamos por partes. Yo te decía que las emociones son un mensajero. ¿Por qué un mensajero? Piensa en las emociones, no sé si este ejemplo ya te lo dije, pero lo voy a repetir aún así en este contexto. Piensa en tus emociones como un mensaje que está trayendo DHL a tu casa, ¿no? Vamos a ver, DHL llega, ¿sabes que llegó un mensaje para Claudia, para Fernanda y para Mariana? Llévale este paquete. Va el paquete, ¿no? Ahí está, toma. Y tú dices, no, pues yo no quiero el paquete, no tengo tiempo de ver el paquete, no tengo tiempo ni analizar el jodido paquete, no lo quiero. Es más, ¡pum!, matas al mensajero. Oh, vámonos. Entonces dicen en DHL, no, hay que llevarles el mensaje, es muy importante. A ver, manda un mensajero más fuerte. Y ahí vienen. Y le traigo un mensaje, abra la puerta. Y dice, no, es que yo no quiero, soy muy ocupado, estoy muy ocupado, ahorita no quiero. Y matas al mensaje y al mensajero. Entonces de pronto dice, no, DHL, vamos, llévale este mensaje. Es más, vayan todos, con toda la fuerza. Se reúnen todos, los mensajeros llegan, sacuden la puerta, la tumban, se meten, te agarran y te sacuden. Bueno, es un ejemplo un tanto tonto, pero muy gráfico de lo que implica un secuestro emocional. Tus emociones traen un mensaje. O sea, piensa en tus emociones partiendo de que vienen de la amígdala, que están percibiendo de manera inconsciente algo que tú conscientemente posiblemente no has visto, no has notado, no has descubierto. O sea, es como tu GPS, como un GPS que te va indicando el camino. Y te dice, hey, por aquí no, es por acá. Ah, ahorita no. Hey, está pasando esto. Cuidado, aquí en la calle está cerrada. No me importa. Las emociones tienen esta función de autorregulación y de auto guía, se me ocurre, en cuanto a la vida, buscando la mejor forma, la supervivencia, el vivir alejada del dolor y acercada al placer, ¿no? O sea, las emociones están indicando, pero cuando no vemos el mensaje, cuando no nos damos cuenta por qué se presenta la emoción, qué está sucediendo, y vamos y resolvemos la situación, pues al rato de nuevo se presenta la emoción y cada vez es más fuerte, hasta que llega un punto en que es tanta la emoción que te secuestra, te puede secuestrar y ¡zum!, se rompe el vínculo con el lóbulo prefrontal. No hay manera de hacer un análisis. Cuando viene la emoción que en este caso se ha acumulado una situación sin resolver y se ha presentado la emoción constantemente, ¿has usado algún mecanismo para matar ese mensajero? ¿Como cuál? Como el alcohol, el juego, el trabajo, ¿qué más se te ocurre? Las drogas, la evasión, el Facebook, el TikTok, Instagram, no sé, cualquier cosa. Es más, ir y expresar con alguien lo que estás sintiendo. Es que siento esto, ya me siento mejor, pero no me quita eso la responsabilidad de resolver la situación que provoca la emoción, porque la emoción nada más es un indicador, es un mensajero. Entonces llega un punto que se acumula, que llega y puede secuestrar, y te secuestra. Y ese secuestro luego viene cargado de culpa, de vergüenza, y se va generando entonces todavía una bola de nieve más grande. Sí me siguen con esta parte hasta ahorita, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o comentarios hasta este momento? ¿No? Bien. Claudia, venga. Sí, gracias. No, sí, a mí me encanta lo que estás diciendo y yo quería compartirles algo porque en el librito este de Daniel Goleman, de donde hice la tarea, me llamó la atención este cuadro. Bueno, no sé si se alcance a ver,
pero me llamó la atención que dice que entra toda la información, entra por la retina y ya luego se va al tálamo y después a la corteza visual y ahí se procesa la información, pero que hay una pequeña parte ahí donde el cuadro que vimos ahorita anteriormente que se va directamente del tálamo a la amígdala y que ahí no, se procesa mucho más rápido la información, pero no de manera precisa. Entonces es cuando, por ejemplo, el ejemplo que decías de que así como más el instinto más primitivo de que algún daño o algún peligro. A mí me pasó una situación de que en Culiacán a mí fui asaltada a mano armada con una compañera de trabajo. Entonces lo que yo hice, y dije yo no sé por qué lo hice, salí corriendo y dejé a la licenciada ahí sola, pobrecita, y yo corrí como loca y después dije, pero ¿por qué hice eso? Yo no la hubiera querido dejar sola y ya estoy entendiendo pues como que esa fue una respuesta primitiva y que era del tálamo a la amígdala, o sea, fue una respuesta sin pensarlo porque yo no hubiera dejado sola a Lali. Total que ya después dije, ay, yo no sé por qué corrí como loca, pero sí entendí en ese cuadro que es eso, que hay una parte de la información que no es procesada, es imprecisa y es como el instinto de supervivencia, como que hay algo va a pasar, ¿verdad? Y no hay tiempo de análisis, ¿no? No. Lo que ahí dices mi vida está en peligro y bueno, decía mi abuela, primero mis dientes que mis parientes. ¡Vámonos! Ahora, en este caso, es un muy buen ejemplo de cómo llegó una emoción, una combinación de dos emociones que puedo percibir a grandes rasgos, que puede ser el miedo y la sorpresa, ¿no? Combinadas. Y bueno, se generó lo que se generó por la supervivencia. Bien. Otro ejemplo, de hecho el ejemplo es muy gráfico, gracias por compartirlo. Otro ejemplo, de hecho esta información también la estoy compartiendo de Daniel Bono, evidentemente es el padre, o más bien, aunque ya existía desde antes el acercamiento, fue el que lo hizo más visible en 1996 a través de, no sé si es el libro de inteligencia emocional, el primero, pero es a través de ese libro justamente, ¿no? Entonces, otro ejemplo que también es muy gráfico es este boxeador, ¿sí lo conocen? A Mike Tyson, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ok. Este boxeador en una pelea le mordió la oreja a su contrincante. ¿Sí? Y después de que después de la pelea, evidentemente, y lo estuvieron estudiando, y descubrió que tenía una ruptura muy clara en lo que vincula la amígdala con el lóbulo prefrontal. ¿Sí? O sea, no tenía esta habilidad, porque sonó como estabilidad, esta habilidad de poder entonces estar haciendo este tipo de análisis que les comparto, ¿no? O sea, yo siento mis primeros indicadores de una emoción, yo necesito parar, o sea, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y pues, bueno, estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo coraje, o miedo, o sorpresa, o asco, que también es una emoción muy poderosa, el asco o repulsión. Y tú saber cuál es la razón por la cual, a ver qué estoy percibiendo, qué está pasando, qué es lo que sucede concretamente. Y después de hacer este análisis, entonces la emoción disminuye, el sentimiento disminuye y voy y soluciono lo que me lo está provocando. Aún así, hay experiencias, como la que acaba de decir Claudia, que por más racional que seas, llega un punto y te secuestra la emoción. Y hay otros casos donde por no abordar una situación recurrente, puede secuestrarme la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, enfocado en este segundo aspecto de la gestión emocional, Mike Tyson tenía no tenía esta facilidad de como un recoveco que los conecta, ¿no? Y no estaba funcionando de la mejor manera. Y se dieron cuenta que venía de experiencias que habían sido muy frustrantes para él, venía de estar en prisión de manera injusta, había estado perdiendo en los rounds anteriores y ahí, pues basado en la impotencia, llegó y ¡bum! Lo que analizó en el round que fue injusto también, es también este mismo principio. Aquí voy a perder lo que para mí es importante, o sea, es el mismo principio, ¿no? Está mi vida en peligro, pero no necesariamente es así, pero para la amígdala sí lo es, ¿no? ¿Ven? Y como esos ejemplos hay muchos. Estaba un hombre en la ciudad de Phoenix, Arizona, un policía, llegó a su casa y al llegar vio la puerta abierta
Entonces fue algo que les extrañó, porque al entrar lo primero que vio fue que había desorden en el sillón, ropa tirada, un poco de ropa tirada, y escuchó ruido en la habitación. Entonces lo que hizo es, por inercia, sacar su pistola, ¿de acuerdo? Y al llegar encontró a su esposa con otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Te lo puedes imaginar, ¿no? Pues lo que hizo es que guardó su pistola y sacó al hombre. Pero vea, no sé si tu mente se fue hacia otro lado. Sí, balazo, ¿no? Pudiste haber pensado que eso era un balazo. Pero en este caso, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Estaba muy molesto, estaba enojado. Actuó de manera coherente, porque lo que molesto, enojado, lo sacó y lo sabes, lárgate de aquí, tú también. O sea, estaba molesto y actuó, puso un límite, pues, pero no accionó la pistola. ¿Qué diferencia existe? ¿Qué diferencia hay? Bueno, entrenamiento. Entrenamiento. O sea, estaba entrenándose. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? De acuerdo a lo que, obviamente estamos hablando de la misma persona, ¿no? Pero vamos por partes. Me refiero, estamos hablando del creador de este concepto de inteligencia emocional, pero antes, yo estuve investigando un poco por separado qué es la inteligencia y lo que, en este caso, qué son las emociones, ¿no? Y bueno, la inteligencia se refiere a la capacidad, dice, para distinguir elementos en cierto dominio. O sea, el primero, y en este contexto, la inteligencia tiene que ver con distinguir mis emociones, ¿de acuerdo? Y en el contexto en el que estoy. Y la segunda parte de la inteligencia es operar de manera efectiva bajo esas distinciones. O sea, hablando de la inteligencia emocional, es distinguir mis emociones, conocer mis emociones, cómo se manifiestan en mí, cuándo se presentan, cuál es la intensidad, y también operar efectivamente bajo esas distinciones emocionales. O sea, que la emoción no sea quien gobierne mi forma de actuar. Bien. Y luego busqué por separado también de una definición de diccionario. Oh, no está aquí, ¿por qué? Debe estar acá. Sí, emoción. Sí. Dice que es un estado sistémico, es decir, una emoción afecta todo tu ser, o sea, a todo el sistema completo. ¿Sí? Aspectos fisiológicos, aspectos mentales y evidentemente conductuales, ¿no? O sea, del comportamiento. O sea, una emoción repercute en todo tu ser. Y también encontré otra que decía que era una alteración del ánimo intensa o pasajera. Esa es una característica vital entre una emoción y un sentimiento. Porque un sentimiento en intensidad es menor, pero en duración es mayor. O sea, una emoción es intensa y pasajera. Claro, depende también la circunstancia y la situación, ¿no? Si están en los primeros indicadores, pues podemos entonces hacer ese análisis que te estoy platicando. De hecho, un sentimiento viene después de un pensamiento. O sea, tú podrías tener sentimientos en relación a una emoción. Si cuando analizas la emoción, pues puedes tener un sentimiento en relación a ello, ¿sí? Entonces, es una alteración del ánimo intensa o pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, ¿sí? Mariana, ¿levantas su mano? No, bien. Ahora sí, vamos directamente con el concepto de Daniel Goleman, ¿no? Bien, y él expresa que es una capacidad. Y quiero reconocer o resaltar esta palabra, una capacidad. O sea, una habilidad, una capacidad puede desarrollarse, ¿no? Se puede desarrollar. ¿Qué nos decían antes? Mira, antes venimos de 300 años de racionalismo, ¿de acuerdo? Y por mucho la inteligencia racional era de alguna manera endiosada, ¿no? Una persona que tenía un coeficiente intelectual así alto era visto como una persona pues, de éxito, o una persona que tenía tendencia al triunfo, al éxito, al desarrollo, como lo aplaudible, incluso
lo buscado, ¿no? Memorizar. Sin embargo, ¿de qué te sirve, por ejemplo? ¿O de qué me sirve? Voy a la primera persona, ¿no? ¿De qué me sirve tener mi egoteca, ¿no? Así, los licenciados, o sea, todas las constancias y todo lo que he estudiado, si no tengo habilidades para comunicarme con mi esposa, por ejemplo, o si no puedo ser empático con mis hijos, o si no tengo calidad humana para hacer equipo. ¿De qué sirve todo tener retacado pues de reconocimientos, de títulos que hablan de mi desarrollo intelectual, pero poco de mis habilidades emocionales? Y tampoco estoy diciendo que el desarrollo intelectual sea algo que no es importante perseguir, ¿no? Porque hay quienes se van al otro extremo, sino que van en conjunto. O sea, también las habilidades emocionales son importantes. El coeficiente emocional también es importante. Y una de las cosas que dan esperanza, bueno, al menos a mí, es que el coeficiente emocional se puede desarrollar. El coeficiente intelectual lo tienes al nacer, ahí está. El coeficiente emocional se puede incrementar, ¿sí? Entonces, Daniel Goleman habla concretamente y define como una capacidad, y eso es importante. Y dos características las puse en otro color, que es reconocer y honrar. O sea, reconocer y honrar nuestras emociones. ¿Qué te dice la palabra honrar? ¿Qué te genera esa palabra honrar? Como que seas leal a lo que eres, a lo que dices, no sé. ¿Ok? Yo voy Bien. con que también es como darle su lugar, ¿no? O sea, aparte, porque reconocer es como aceptar y honrar sería como darle su lugar a esa emoción. Claro. Y bueno, y no es lo que está pasando ahora. ¿Viste la película de Intensamente? Que le dan su lugar a las emociones. O sea, cada emoción es importante. ¿Sí? Cada emoción, digo, las emociones son buenas ni malas, ¿sí? Recuerda, son nuestras aliadas. En este caso, no, es nuestro GPS, me gusta usar esa connotación. Fuimos dotados con esta capacidad superior y hay que aprender a usarla, porque entonces si le damos su lugar a las emociones, podemos y aprendemos a operar con ellas, podemos usarlas a nuestro favor para nuestra supervivencia. Entonces, honrar, para mí también me da esta connotación de reconocer, evidentemente, pero dar el espacio y el lugar que tiene cada una de ellas y ser coherente con ellas. Si ser coherente con la emoción, me refiero a seguir, en este caso, la lógica que tiene la emoción en cuanto a su actuar, ¿no? Hacia la conducta. ¿Para qué? Bueno, dice para automotivarnos. Les dije que era el tercer pilar. Y autosanarnos. O sea, autosanación. Que no es lo mismo que curar, sino sanar, ¿no? Autosanación. Y luego agregan un término que ya es del dominio específico de la inteligencia emocional, ¿no? Cuando veas un curso que dice control emocional, sácale la vuelta. Sí, en este caso es administrar. ¿Qué hace un administrador? Ay, Mariana, ¿qué haces como administradora? Administro recursos económicos, recursos ¿Para financieros, qué? ¿Para qué? recursos humanos. ¿Para ¿Para qué? qué? Para, para una mejor gestión de la empresa, sí, tener una correcta gestión de la empresa. Exacto, ¿no? Vamos a ponerlo en términos entonces del ser humano. Es para operar de manera efectiva, ¿no? De manera óptima. O sea, vamos a administrar nuestras emociones para eso. ¿Sí? No es reprimir, no es controlar, no es negar, es administrar o también le llaman gestionar las emociones dentro de nosotros, evidentemente, pero también en nuestras relaciones, porque si tú desarrollas esta habilidad o la sigues desarrollando, también permites que las otras personas puedan expresar sus emociones, puedan estar, no te alarman. Este fin de semana
di un módulo vivencial del curso de programación neurolingüística. Y bueno, pues surgen emociones, ¿no? Pero rápido me puedo dar cuenta quién ha estado gestionando, aprendiendo a gestionar sus emociones, en contacto con ellas y quién no. Hay quien entra en un pánico y en una alerta cuando alguien más está llorando. Pareciera que trae hormigas en la espalda, ¿no? O sea, se empieza a mover y si sale lágrimas ya quiere darle un Kleenex rápido, ya, o sea, ya cállate, pues. Es de manera de ya no llores, porque si lloras me recuerdas lo mío y al rato yo también, entonces mejor busco la manera de, y su lenguaje corporal lo rápido me empieza a decir, ¿no? Entonces, pues, por favor, no interrumpas. O rápido quieren apapachar, ¿no? Es cierto, hay que ir y reconfortar a tus compañeros, les digo, pero hay que saber cuándo. Sí, hay que ser prudentes. Si la persona te pide un Kleenex, dáselo. Pero si no, déjalo o déjalo. Ajá, está bien, no le pasa nada. Y a veces, pues, no solamente son lágrimas, ¿eh? Vienen acompañados a veces pues, de moquitos y babita, ¿no? O sea, humanidad. Y está bien, ¿no? Y luego, René, Abraham. No, está bien. Mal chiste, ¿no? Aquí la idea... Qué tonto. Pero bueno, la idea aquí concretamente es que entonces me permite también gestionar mis emociones, permite también que los demás las expresen. Ahora en el contexto de mi familia, de mi esposa, que mis hijos o mi hija, mis hijos, mi nuera, mi yerno, que ahora ya se está extendiendo el núcleo, pueda expresar sus emociones y que no me enganchen, que no sobrereaccionen, que no lo vea como un reclamo, que no, no, sino que evidentemente implica que esté trabajando yo conmigo. ¿Cuándo? Hoy. No que ya trabajé hace 10 años. Es que yo hoy, no, hoy me toca estar gestionando mis emociones, hoy. ¿Sí? Y estar resolviendo lo que se está presentando. Entonces, este es el concepto, me gusta mucho este concepto de inteligencia emocional. Bien, no sé si vamos por buen camino con lo que estamos definiendo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Algo quieres agregar, Fernanda, Claudia, Mariana? Bien, entonces, si parte de la inteligencia es reconocer y honrar, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, sí, ok. Bueno, este es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, muy fácil en el contexto de... Además, les voy a quitar para compartírselo. Bien, a ver. Ok. Déjame ver qué hice aquí, porque le piqué algo. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Tienes con qué anotar, ¿verdad? Bien, por un momento, vamos a empezar vamos por los pasos. Lo primero, este ejercicio se llama hacer un mapa emocional enfocado en una situación. El primer paso es que puedas identificar cuál de estas tres emociones displacenteras sueles sentir más a menudo. Ahora, podemos enfocarnos en la última semana si tú quieres, ¿no? Para que sea algo reciente, o igual si tú quieres hacerlo en retrospectiva en el último mes o en los últimos 6 meses, ok. Miedo, enojo o tristeza. ¿Cuál de estas emociones displacenteras suele sentir más a menudo? Miedo, enojo o tristeza. ¿Ok? Las escucho. A ver, ¿pueden decir cuál? Miedo. Miedo, ok. Claudia. Igual, miedo. Mariana. Miedo. Ok. Bien, ahora sí, tomen nota. Bien. Ok. Miedo. Busca un ejemplo y que sea el más reciente, el más intenso y el que mejor lo explica. Esas tres cualidades requieren el más reciente, el más intenso y el que mejor lo explica. Cuando ya lo tengas, Listo. ok, ya, ¿quién dijo listo? Es Fernanda, ¿verdad? Sí, bien. Vamos a esperar a sus compañeras.
Cuando estén listas, me lo hacen saber. Bien. Siguiente paso. Ok, siguiente paso. Vamos a enfocarnos en esta pregunta hablando externamente, ¿ok? Es decir, en general, ¿cuándo se te dispara esta emoción? ¿Cuando ves qué? ¿Cuando escuchas qué? ¿Cuando sientes qué? Ahora, recuerda esto, es hablando de un estímulo externo. Ok. Gracias, Claudia. Gracias, Fernanda. Listo, Mariana. Ok. Bien, siguiente pregunta. Vamos a ver cómo lo vives internamente. ¿Va? Cuando lo estás viviendo, te imaginas, o sea, ¿qué te imaginas? ¿No? Aunque es una frase incompleta. ¿Te imaginas que? ¿Cuáles son las sensaciones físicas que tienes? Y las palabras o frases que te dices. ¿Listo, Fernando? Sí. Gracias, Claudia. Gracias, Mariana. Bien. Punto 5. O la siguiente es, así. ¿Cómo sueles reaccionar ante esta emoción? Es la pregunta. A ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que no dices? Bien. Recuerden que el primer pilar es la autoconciencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este pequeño ejercicio tan sencillo, vamos a ver de qué te das cuenta, qué descubres. Y vamos a dar un espacio para que puedas compartir con tus compañeras simplemente qué descubriste al estar escribiendo estas preguntas tan sencillas. Bien, para que ustedes puedan compartir, como hace un momento, vamos a dar 10 minutos en este ejercicio, ¿va? Ahora hago el grupo. Okay, aquí está. Y les envío ahora la invitación. A mí, de hecho, yo tengo una historia muy bonita con Beto. Como que yo estaba, no sé, yo creo que daba loca en ese momento, o sea, como en depresión o todo mal. Depresiva. Mis emociones me controlaban. Y llegó Beto a mi vida
y o sea, no sé, fue magia, así. O sea, como que lo sentí, mi hijo, yo sí, o sea, es mi mascota, pero así como que tenerle cuidado, el amor que me daba, no sé, me cambió así todo. De hecho, mi mamá siempre dijo, siempre me tenía prohibido tener mascotas en la casa. Entonces me dijo, si yo hubiera sabido todo lo que cambiaría Beto a la familia, ¿desde cuándo hubiera comprado un perro? O sea, pero sí, no sé, me da mucha, alegría, paz, compañía también, muchísimo. Ok. Y Fernanda, perdón, Mariana o Claudia, qué les da su mascota? O sus mascotas, tienen más de una, ¿no? Pues, bueno, tengo también un perro que se llama Camila. A ella la adopté cuando estaba en la universidad. Era, en ese momento, no sé, como que igual también sentía como que, no sé, como que había algo que me faltara. Digo, estaba en la uni y me quedaba claro que, bueno, en ese momento no, pues no era momento de a lo mejor pensar en hijos. Entonces yo vivía en León y me sentía como, pues como sola. Entonces dije, bueno, empecé a buscar así animales para adoptar porque pues no tenía ninguno. Entonces un chico de Celaya dijo que se iba a mudar a San Luis Potosí y que daba en adopción a Camila. Entonces fue como, sí fue amor a primera vista porque como que conecté con la foto y demás. Ella, pues también es una cruza rara entre una golden y un, no sé, qué sea. Entonces, pero ya la adopté grande, yo nunca había tenido un perro grande, o sea, siempre habían sido como las mascotas de mis hermanos o mis papás como perros chiquitos o muchos gatos. Entonces, pues dije, Mariana, ah, qué bueno que clarificaste, ¿no? Porque soy yo raro, ¿no? Siempre habían sido las mascotas de mis hermanos. Se escuchó como, siempre mis hermanos habían sido las mascotas, algo así, ¿no? Pero bueno, siempre habían sido las mascotas que tus hermanos tenían, ¿no? sí, perdón, sí. Entonces, no, pues Camila ha sido como o sea, mi compañera. Después me regalaron un gatito, mi novio de ese entonces, tristemente lo asesinaron unos perros. Entonces, pues yo me deprimí muchísimo. Entonces fue cuando al salir de la casa de mi abuelita, iba a la tienda, vi a Miel así indefensa y todo. Entonces, como que nada más la volteé a ver y luego volteé otra vez y dije, no lo hagas, no lo hagas. Obviamente no lo hice y agarré y ya llegué. Mi papá estaba furioso. Otro animal, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero bueno, igual me pasó lo mismo que a Fer, o sea, él ama a Camila más no poder, a mí él la quiere muchísimo. Ahorita que, por ejemplo, pues me voy a mudar, no quiere que me lleve a Camila, me dice, déjamela. Y yo, no, pues es que es mi Camila. No, déjamela, o sea, en lo que te acomodas, de todas formas te vas a ir a Querétaro, quién sabe cuántas semanas, que no sé qué. Y yo, bueno, te la voy a dejar para que pues, la cuides un rato, ¿no? Pero sí, te cambian mucho. Ahí está hablando, ¿no? Ya sabe que estás hablando de él. Sí, Y Claudia, ¿qué te brinda tu mascota? Ay, son dos, nomás les presenté a uno, pero son dos gatitos. Pues me brindan amor, me brindan tranquilidad, paz emocional. Ay, no, pues son todo. Haz de cuenta, son los niños de la casa. Y nos sucedió algo similar a mi hija y a mí, pues en la situación de la pandemia estuvimos muy estrictas en bajo resguardo. La verdad, aquí estábamos en casa, no convivíamos casi ni con la familia y todo, nos cuidábamos demasiado. Y estas mascotas llegaron a nuestra vida precisamente en tiempo de pandemia porque entraron al coto, dejaron como 6 o 7 gatos aquí y esos una vecinita nos los ofreció que si las queríamos y yo le dije a mi hija, bueno, un miércoles nos los ofrecieron, por ejemplo, que andaban aquí y ya le digo, si el domingo siguen aquí, ya los tomamos. Y sí, aquí seguían y pues yo siempre cumplo mi palabra y dije, bueno, ok, los vamos a tomar y ya entraron a la casa y pues ya no queremos ni que se salgan porque los adoramos, Mariana y yo. Sí, bueno, las tres concuerdan con varios puntos, ¿no? Uno es que hay amor, pero amor, ¿no? Y que hay una conexión profunda, en este caso, con su mascota y que cambia su estado, ¿no? Eh, una de las necesidades humanas más importantes es la necesidad de conexión o amor, ¿no? Digo, entre las personas,
entre las mascotas, con Dios o la fuente, o sea, pero buscamos estar conectados. Y aunque no hemos llegado al tema de autogestión emocional, evidentemente estos angelitos con pelito cambian o nos apoyan justamente a cambiar tu estado emocional. O sea, puede cambiar radicalmente un momento, de un momento a otro, pues, de estar en un pico emocional a irte a otro pico emocional. ¿Si estás de acuerdo conmigo? Ahora, les digo, estamos hablando de autogestión emocional, pero todavía no llegamos a este punto, ¿sí? Porque hablamos de los 5 pilares, ¿no? de la inteligencia emocional. Y les compartí hace rato que serán los 5. La autoconciencia, el segundo que veremos es la gestión emocional, la motivación, la empatía y habilidades sociales. Ahora, este es un taller que dura fácilmente unas 18 horas, 20 horas. Si es presencial más, porque hacemos ejercicios y hay técnicas que estamos utilizando. Entonces, mi desafío aquí es reducirlo en el resto de esta sesión y en la siguiente. Y quiero confesarles que mi idea era cumplir con todo el tema de la inteligencia emocional estas sesiones. Ese es mi desafío más grande, ¿no? Porque yo quedé con ustedes de una fecha de cierre y me gusta honrar mi palabra. Aunque podemos negociar si me extiendo una sesión más, pero bueno, ese es punto de aparte. Aquí la idea es que voy a dar mi mejor esfuerzo por cumplirla, ¿va? Ahora, no quisiera irme de manera atropellada en ver la información y hacer los ejercicios. Sí cuento con tu permiso para hacerlo. ¿Sí? 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 No. Bueno, pues vamos con el primer pilar. Quiero resaltar la primera palabra que dice desarrollo, ¿no? Desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, que es evolutivo. Podemos aprender y podemos desarrollarla. Es curioso e interesante cómo nuestro pasado no es destino, ¿de acuerdo? Y si no recibimos los mejores ejemplos para gestionar nuestras emociones, si lo que aprendimos fue, por el contrario, reprimirlas o anegarlas, que eso no existe realmente, ¿no? Porque si las niegas o las reprimes, o llega un punto en que te secuestra y le expresas, generándole a otro un daño, o te las guardas, implotas, te haces daño a ti, porque siempre hay órganos de impacto, o sea, donde tus emociones se van depositando, y pues con el tiempo va generando que se pueda ir atrofiando ese órgano de impacto en específico, ya sabes, colitis, gastritis, cefaleas, dolores musculares, incluso se pueden llegar a estar generando accidentes, ¿no? Con la mala expresión emocional, ¿no? Entonces no existe. Entonces podemos desarrollar. Si no tuvimos un ejemplo adecuado para ello, podemos desarrollarlo, podemos aprender, podemos estimular entonces el desarrollo de ello. Bueno, ¿y en qué consiste este desarrollo? Bueno, inicialmente la capacidad de darme cuenta de mis emociones va a ser vital. O sea, estar notando qué siento, por qué lo siento y qué mensaje tiene, ¿no? Y también con ello empezar a darme cuenta las emociones de los demás. O sea, qué considero y creo que está sintiendo la otra persona. Al ser empático y poder desarrollar habilidades sociales efectivas con nosotros, tomando en cuenta lo que sienten, lo que piensan y lo que sienten. Sí, en ese sentido, para desarrollar entonces la inteligencia emocional va a ser vital aceptarme compasivamente. O sea, ser compasiva o ser compasivo conmigo, ser compasiva contigo misma. En ocasiones es más sencillo ser compasivo con otro. Ser compasivo con tu mascota, por ejemplo, ¿no? Pero hay momentos en que el peor juez de uno mismo es uno mismo, ¿no? O sea, el peor juez puede ser tú. Y el estar juzgándote por lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando, empeora el proceso de desarrollo emocional, ¿no? O la vivencia donde existe alguna emoción. Entonces, es importante ser compasivo con uno. Así como lo puedes hacer con una buena amiga, que puedes ser muy compasivo con ella, así ser compasivo contigo y con tus procesos, ¿no? Tus tiempos. Darte el momento y el tiempo para vivir tu emoción, honrarla, expresarla y, bueno, sacudirte y continuar, ¿no? Pero darle su espacio y su tiempo.
Hay que ser compasivo contigo como lo eres con otras personas. También es importante estar en una constante análisis e indagar. Y bueno, para ello puedes buscar algunas alternativas. Evidentemente es muy saludable tener con quién estar rebotando las ideas, digo yo, ¿no? Estar compartiendo, estar tomando psicoterapia, creo que es muy importante. De hecho, ya no es percibido en la mayoría como hace 20 años, ¿no? Que era terapia, ¿no? Algo le ha de estar pasando, de estar loca, ¿no? Porque era lo que decían, al menos en el contexto en el que me manejaba. Y creo que es importante justamente darse esta posibilidad de hablar con alguien neutro. Así que puedes ir a hablar con tu comadre, con tu amiga, pero como hay un vínculo, no tiene esta neutralidad que se requiere para no estar de alguna manera solamente compartiendo simpáticamente ideas, ¿no? Una persona neutra te puede apoyar para que puedas comprenderte y comprender mejor la situación, ampliando tu panorama. Ahora, cada emoción, hablando de esta autoconciencia, cada emoción tiene ya algunos antecedentes que nos pueden servir mucho para comprendernos y para comprender a otros. Verás, vamos a ir emoción tras emoción. Cuando hablamos de esta competencia emocional que es la alegría, pues evidentemente nos trae información, como cualquier otra emoción. La información que nos está dando, bueno, que lo que estamos viviendo es algo grato, algo que me gusta, es algo valioso, es algo que disfruto, es algo, quiero entonces es permanecer un tiempo más ahí, ¿no? O sea, porque mi impulso, o sea, la emoción como tal me trae un impulso, el impulso es a repetir esa experiencia, ese éxito, esa vivencia, esa situación. O sea, entonces quiero repetir las relaciones, experiencias, situaciones que me generan alegría, ¿no? Ese es el contexto de esta emoción. Pero veamos la siguiente, que es la tristeza. Perdón, no, es el miedo, que paradójicamente fue la emoción que ustedes compartieron las tres, ¿no? La emoción que entonces, bueno, cuando se presenta el miedo, es decir, cuando viene ese mensajero, ¿no? Y toca la puerta, trae información. Entonces, cuando aparece el miedo, es porque estás percibiendo una amenaza, estás percibiendo peligro. Aquí creo que es vital clarificar algo. Puede ser una amenaza real, que tu integridad física o emocional esté puesta en riesgo. Puede haber un peligro real, pero también puede ser un miedo solamente creado en tu mente. En ese sentido, hay que notar, hay que clarificar. Si estoy sintiendo miedo, bueno, ¿cuál es la razón por la que estoy sintiendo miedo? A ver, ¿dónde estoy percibiendo el riesgo, la amenaza? ¿Es una amenaza real? ¿Es una amenaza que solo la estoy creando porque estoy generando un panorama de mi futuro catastrófico en esta situación? Cuando no tengo evidencia para hacerlo. Es importante hacer, separar y analizar, porque en realidad el impulso que te genera el miedo, en este caso, es o a huir, si es una amenaza real y que te lleva a salir corriendo, ¿de acuerdo? ¿verdad, Claudia? O sea, es un miedo real, es lo real, o sea, en este caso fue la mejor respuesta. ¡Pum! En un momento, ¡pam!, se cargó de adrenalina, esa adrenalina se fue a sus manos, a sus pies y dijo, aquí es supervivencia, ¡rom! ¿Sí? También podemos analizar, en este caso, si es un miedo que no tiene ese grado de riesgo, y bueno, puedo buscar recursos personales para afrontar esa situación. O sea, el miedo no te dice no hagas las cosas, el miedo te dice, a ver, busca tus recursos y resuélvelos. Ahora, no estoy hablando del miedo producido por una situación como la que compartió Susana, pero estoy hablando de los miedos que nos pueden presentar otras situaciones que no tienen ese grado de riesgo, ¿no? A ver, vamos viendo, ¿es un miedo real o es un miedo imaginario? Si es real, bueno, ¿cuáles son los recursos que yo puedo tomar para darle respuesta a esto? O si es un miedo creado, bueno, desplazarlo. Si es un miedo real y no tengo los recursos, para parecer a huir, ¿no? O buscar refugio. Pero si busco los recursos y los tengo, pues utilizarlos y actuar, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de Claudia y el ejemplo, pues fue coherente, o sea, porque lo que hizo fue actuar de manera inmediata y huir.
¿De acuerdo? ¿Sí? Pero hay otras circunstancias que no son un riesgo como este. Y me gustaría que me compartieran alguna de las circunstancias que ustedes compartieron ahorita en grupo en relación al miedo. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo que compartieron? Alguien que lo quiera hacer, ¿no? Yo Fernanda. puse, mi miedo es, tengo una nueva propuesta de trabajo que rechacé porque estoy negociando algo mejor, o sea, en términos de dinero monetario. Entonces mi miedo fue como que, oh, chin, y si lo pierdo, o sea, en esa negociación si la llego a perder, entonces ese fue mi miedo. Okay, bueno, aquí podemos ver entonces si es un miedo real o no. Si es un miedo real, ¿qué puedo hacer entonces buscando recursos para actuar? Me está dando, es un indicador que me dice, hey, aquí está esto, hay algo que hacer. O sea, ¿cómo voy a dar respuesta a esto que se está presentando? Y si te das cuenta, vamos a ver las dimensiones en las que estás moviéndote con el miedo. Tendríamos que analizar si ese futuro que tú estás planteándote realmente es factible. Si es factible y pasara, realmente sería tan catastrófico. Esa es una línea de análisis. La otra es, bueno, ¿qué sí puedo hacer en este momento para evitar que eso pase? Y me enfoco por completo en eso. ¿Por qué la acción es importante aquí? ¿Por qué crees, Fernanda, que la acción sería importante para que tu miedo disminuyera? O sea, por ejemplo, yo con lo que hice fue tomar acción. No pensé en lo catastrófico. O sea, obviamente sí estaba ahí, pero lo que hice me empecé a mover para que no pasara eso. Y pues es importante para mí porque, por ejemplo, yo ya estaba ansiosa y como a mí me gusta saber todo y así, me moví literal en un día. Entonces, fue importante para que no, o sea, para no vivir, no estar en ese sentimiento, porque pues puede durar mucho tiempo, me pueden traer así 2 semanas, un mes, entonces imagínate. Eh, Fue importante para mí moverme de eso, por eso es como que es lo importante de tomar acción. Hay un dicho que dice, si no te quieres perder en la desesperación, piérdete en la acción, dice, ¿no? Ok, porque bueno, si tú te pones en acción en este sentido, obviamente vas a buscar los recursos para darle respuesta y solución en un día. Pero ¿qué pasa si no hubieras hecho nada y lo dejas ahí? ¿Qué empieza a suceder en No, ti? ahorita, aparte les comentaba que yo soy bien creativa, entonces mi mente hubiera puesto miles de cosas de qué iba a pasar esto y lo otro, y aparte mi jefe ya sabe de esta propuesta, me va a odiar, y si no me voy para allá, o sea, no, o sea, hubiera pasado miles. Lo que me pasó en un día, por 1000, o sea, lo que me pasó un día de desesperación por todas 2 semanas O que me traen así. Entonces hubiera sido pues un infierno, o sea, estar así pensando siempre en eso. bien, entonces, aquí hay un ejemplo. Bueno, Fernanda y Claudia podemos poner los dos ejemplos que buenos. Que- se me fue la palabra para describir, que encierra lo que acabamos de compartir, ¿no? O sea, un miedo que es real, un miedo, digo, el otro también es real, ¿no? Pero es algo que puedo operar, hacer completamente para resolverlo. Pero son los dos extremos, de alguna manera, del ejemplo que acabo de compartir. Gracias, Fernando. Sí, ahora, si empiezas a notar, o si empiezan a notar, los primeros indicadores de miedo, pues lo que pueden hacer es parar. Y ya tienen un índice de sospecha. A ver, ¿dónde estoy percibiendo el peligro? Digo, en este caso, cuando no es una situación de vida o muerte, ¿no? Porque tu amígdala no te lo dejarían hacer cero análisis. Yo me refiero al diario vivir, ¿no? Estás notando, percibiendo un cierto miedo. A ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Dónde percibo el riesgo? ¿Cuál es la amenaza? Etcétera. Bien, ahora vamos con otra emoción. Insisto, estoy compartiendo como este índice de sospecha para analizarte y analizar a otros también, ¿no? Por ejemplo, si la tristeza se presenta, evidentemente se presenta la tristeza cuando hay una pérdida, cuando hay el abandono de algo. Y la inercia natural, o sea, el impulso es a pedir apoyo o recogerte, refugiarte, ¿no?
Entonces, si estás sintiendo tristeza, pues puedes preguntarte justamente eso. Oye, ¿dónde estoy percibiendo una pérdida? ¿O qué fue lo que perdí en esto? Sí, insisto, puede ser un sueño, una expectativa, algo material o cualquier tipo de pérdida. Ahora, cuando se presenta el enojo o el coraje, la información que me está dando la presencia de esta emoción es que yo percibo una injusticia, o sea, hay algo injusto, o perdí el poder en algo, o alguien traspasó un límite. Y el impulso natural siguiendo esta emoción es a defender justamente ese límite, ¿no? A luchar por protegerte. O sea, es la tendencia natural. Quiero clarificar que hay una diferencia entre el enojo y la violencia, ¿no? Son cosas distintas. O sea, yo puedo sentir mi enojo y expresarlo sin ser violento, sin hacerle daño a otra persona, pero tampoco sin hacerme daño yo. O sea, puedo expresar en ese contexto mi emoción de manera saludable. Como las emociones son una energía, la energía requiere salir. Cuando la tristeza está presente, pues el llanto libera. Cuando el enojo está presente, las manos, los pies, la voz, ¿no? El gritar, saca esta energía. Y es importante buscar alternativas para expresarla. Y hay algunas alternativas constructivas, positivas que te pueden apoyar para ello. Luego nos vamos con el siguiente emoción, el asco o la repulsión. Es muy interesante. Les platico, el día sábado hice un ejercicio para una persona que quiere bajar de peso, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso y cada vez que veo burritos, esos de tortillas de harina, que vienen ya envueltos en papel, no sé cómo le llaman, si es celofán, no celofán, no sé cómo se llama el papel, pero venden unos burritos que ya traen su hielerita a los señores y lo venden mucho acá para las personas que trabajan en los godines, le dicen, ¿verdad? Pero qué feo. Pero bueno, le llegan y ya llegaron los burritos, órale, le dan sus burritos. ¿De qué hay? Pues a la señora le gustaban mucho los burritos. Decía, es que ya no quiero comer. Le digo, ¿estás segura que ya no quieres? Sí, sé por qué quiero bajar de peso. Quiero compartirles que hace un mes les puse un bypass mental, es decir, para que pudieran bajar de peso, y hice unas inducciones y con hipnosis le puse un bypass. ¿No? Está bien interesante esto. La persona dijo que iba a bajar 4 kilos, pero bajó 3,5. Digo, pues funciona, ¿no? Pues vamos por el medio. Y me dice, bueno, el factor que no me llevó a bajar fue los burritos. Burritos. Ok, le digo, ¿ya quieres dejar los burritos? Sí, ok. Entonces, ¿qué emoción usé para anclar la imagen que tenía de los burritos? Porque pensaba en ellos y salivaba, le digo, sí le gusta, ¿no? Entonces lo que hice fue anclarlos con lo que más le daba asco. Y la emoción del asco es muy poderosa. Es más poderosa en vez que el enojo. Porque es muy visceral, pues, porque si nos vamos a la base, que es la supervivencia, cuando algo te da asco, no te lo comas, porque está percibiendo y notando algo que conscientemente no descubres. Pero cuando hablamos de situaciones, el asco o repulsión es cuando notas que algo atenta contra tus principios y con tus valores. Si algo que estás notando, percibiendo, no. Un ejemplo, hace unos días recordé una noticia de una maestra que era inspectora escolar, que está en la cárcel porque asesinó a una niña porque le perforó la vagina mientras la abusaba sexualmente de ella. Descubrieron que esa niña, que era hija de su pareja, vivió atrocidades, estuvo amarrada, o sea, estuvieron abusándola sexualmente, no se diga físicamente, ¿no? Pero a veces un grupo de personas. Y la niña le apagaban cigarros en su piel, o sea, si tenía encopresis, bueno, se hacía del baño sin control. Entonces, como mojaba la cama, la dejaban afuera amarrada en el frío, o sea, era una crueldad tremenda. ¿Sí? Ahora, no sé qué estás sintiendo mientras estoy diciendo esto.
Pues, pues emputamiento, o sea, Sí. ¿cómo es posible? También asco por lo que le hicieron, o sea, y Esa es la emoción que te digo. Esa es la repulsión, combinada con el enojo, ¿no? Porque vean su rostro, dijo emputamiento, pero su rostro decía otra cosa. O sea, no estaba con el señor Frusi, estaba con el rostro, o sea, estaba, ya vean el video después que lo suba, porque el rostro denotaba, sí, un poco de coraje, pero más asco. Y porque cuando algo notas que está o va o atenta contra tus principios y valores, lo que haces es querer hacerte a un lado, ¿no? Ni acercarte. O sea, entonces esa es la información que nos da. Hay intolerancia ante algo que atenta con nuestros valores. Y el impulso es apartarnos, rechazar, irnos. Y bueno, hablando de cuando salgo de comida o de bebida, pues es lo mismo, ¿no? Me aparto, lo rechazo. Aquí la idea es que cuando puse el ejercicio en el grupo, pues eran 8 personas, la persona que estaba trabajando, y ahora resulta que a ninguno le gustan los burritos, porque todos estaban haciendo el ejercicio junto con la que estaba activa, ¿no? Bueno, otra emoción, vámonos a la sorpresa. La sorpresa, en este caso, hay algo que es inesperado, o sea, estás descubriendo algo, y el impulso natural es darle respuesta inmediata, o sea, rápidamente dirigir la atención a eso que está llegando. Ahora, cuando no gestionamos nuestra emoción de manera adecuada, cuando hay una mala gestión de emociones, ¿a dónde nos conduce esa mala gestión? Ok, aquí te va. Bueno, incluso la alegría mal gestionada puede traer problemas, porque la alegría mal gestionada te lleva a la euforia, a un estado eufórico. Ganó la selección, puta, no, ay, al rato hay un desastre por donde va pasando. El León ganó, ¿sí? No tocó el grupo de rock que había dicho que iba a tocar. O sea, en este caso la alegría puede desbordarse a tal grado que se genera euforia. Es una emoción mal gestionada. También el miedo mal gestionado, aunque podríamos llamarle de diferentes maneras, el miedo mal gestionado te lleva a un miedo que te congela, ¿sí? Que no te mueve. O también te puede llevar a la soledad. Por ejemplo, si tienes miedo a relacionarte, pues por no afrontar ese miedo, pues puedes elegir mejor estar sola. ¿Sí? Ese es, digo, sola sentimentalmente o sola profesionalmente. ¿Sí? También la tristeza mal gestionada puede llevarte a la depresión. Ahora, hay una diferencia entre la tristeza, estar depresivo, y la depresión como una enfermedad, como una psicopatología. Ajá. Pero cuando no gestionas tu tristeza, puede llevarte a la depresión y a un estado de víctima perenne o estar permanentemente en un estado de víctima. Hay que diferenciar algo. Todos podemos vivir experiencias donde fuimos víctima. Fui víctima de un atraco, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, eso sucede. O fui víctima de violencia en mi infancia. O sea, eso es algo que es real, algo que pasó. La postura de víctima es distinta. Una postura de víctima es cuando yo cedo el control por completo de lo que siento y lo que pienso y de lo que hago. Es decir, yo me pongo de víctima de cualquier cosa. Por ejemplo, puedo ser víctima del clima. Puta madre. O sea, me siento mal porque hizo mucho calor. Al siguiente día me siento víctima porque hizo frío, ¿no? No, pues estoy muy mal porque hizo frío. Llegué tarde por la culpa del taxista. O sea, no asumo mi responsabilidad. Siempre es, puedo ser víctima del dólar que está tan fluctuante. O puedo ser víctima de mi presidente, ¿no? O puedo ser víctima también del presidente. O sea, es decir, puedo ponerme de víctima de cualquier situación para empezar con un diálogo quejico, o sea, para estarme quejando de una situación. Eso me da la sensación de que estoy haciendo algo para solucionarlo, pero no es cierto. Ahora, si sale alguien a quejarse a la calle es diferente. Yo digo ya es una acción salir a quejarse. No, me refiero a cuando estoy conversando con alguien y siempre tengo esta postura de víctima, de pobrecito de mí. O sea, es que no sé, no sé si conocen a alguien que tiene esta habilidad de encontrar de qué ser víctima, incluso
Una ocasión llegué con una persona y digo, qué bonito día, ¿no? Sí, pero dijeron que mañana va a llover. O sea, ya está siendo víctima de lo que no ha pasado. O sea, tienen una cualidad para encontrar un estado de victimez así permanente. Y bueno, en realidad, como la tristeza, la emoción, la tristeza busca el confort, el apoyo, el poder expresarse, sacar. Cuando alguien no lo recibió, cuando alguien no tuvo apoyo, cuando alguien no le dio soporte, cuando estaba triste desde su infancia, etc. En algún momento notó que al ponerse de víctima le daban un sustituto barato de ese confort. O sea, cuando una persona víctima genera, o sea, controla, mueve. Ahí en su carita de así de, y su suspiro así de teatral, tienen control, o sea, mueve a través de la víctima. ¿Qué recibe una persona víctima regularmente? ¿Qué recibe una persona que se pone en esta postura? Consuelo, empatía, algo así. Sí. Y si continúa poniéndose así contigo, y luego continúa cada vez que ves, y luego continúa, ¿qué recibe? Pues yo creo que se va generando como una, ay, ¿cómo se llama? Como un círculo. Bueno, no sé si círculo vicioso, pero desarrolla como hasta una especie de manipulación en donde por quedarse en ese concepto de víctima, bueno, eso hacia los demás, pero hacia esa persona, pues va a ser un estado profundo, o sea, en el que se va a quedar ahí y como está obteniendo esto todo el tiempo, o sea, estos como, ¿qué serán? Como caramelos, no sé cómo decir. Recompensas, pensamos en lo mismo, ¿no? Como recompensas, lo va a seguir Ajá, haciendo. Pero, por ejemplo, ajá, si tú conoces a alguien que está haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y que viene contigo, ¿qué recibe de ti después de un tiempo? después de cierto tiempo, bueno, a mí me pasó que era una persona que llegaba mucho, y pues yo en este afán de, pues bueno, te escucho, si puedo ayudarte, lo voy a hacer, pero la realidad es de que llegó un punto en el que yo ya no podía, o sea, no podía ya con mis cosas y fue como de, ya, o sea, bye, ya no pude, o sea, la neta es de que ya ni le respondía a los mensajes y de hecho eso me pasó justo en pandemia, o sea, que era como de, o sea, ya no puedo ni con mi vida y la verdad es que dejé de contestarle. Y Me bueno, sentí y mal, pero en ese momento, Mariana, le das le das a esta persona la razón perfecta para ahora ser víctima de Mariana. Es que Mariana ha cambiado mucho, ya no me atiende y busca a otra persona. Pero puede ser un ciclo porque lo va con otra persona y luego al rato regresa contigo. Es decir, es un ciclo interminable donde no va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio depende de otro. O sea, si cambia el otro, cambio yo. Si cambia el clima, cambio yo. Si cambia el presidente, cambio yo. O sea, no asume responsabilidad. Entonces llega un punto en que lo que recibe no es compasión. Es más, muchos le sacan la vuelta. Ya no quieren estar cerca. O sea, entonces, en este caso recibe, pues bueno, no quiero poner la palabra, mejor lo voy a dejar hasta ahí. Fernanda, activas tu micrófono. Ah, sí, y es que también justo, como que cansan esas personas, ¿no? Y energéticamente también. Justo me pasó con una amiga, la conocí desde chiquita y la verdad es que la quería mucho, o sea, entonces como crecimos juntas y siempre había estado como que en ese estado de victimez, pero era mi amiga, nos desahogábamos, pero no había convivido tanto tiempo con ella. O sea, como que la escuchaba y luego yo le decía y yo siempre he sido muy neta de que, ay, ya, esto no, y bla, 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 y ya. Entonces, llegó como un punto en que, de hecho, tenía problemas por todos lados. O sea, yo le conseguí que entrara al banco, todo le iba súper bien y ella solita se saboteó así todo. Entonces, bueno, le dije, bueno, vente a vivir a la casa, en lo que consigues, bla, 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 bla. Error. O sea, porque decía, ¿cómo puedes ser tan negativa en todo? O sea, decía, ¿cómo te puede salir mal todo? O sea, yo también decía, neta, ¿cómo le haces para salir mal en todo?
O sea, en algo que decías, ¿te va a ir bien? ¿No hay forma de que la riegues? Ah, no, ella conseguía cómo regarla. Entonces, la verdad es que yo creo mucho en las energías. Sí había un momento en que ya decía, ay, ya, o sea, ni la quería escuchar, por el amor que le tenía como por mucho tiempo, ahí seguía y todo. Y obviamente yo sí me daba cuenta, por ejemplo, es una niña muy guapa, cómo se podía victimizar con sus galanes, o sea, le iba mal económicamente, entonces pues conseguía pues recompensas, ¿no? Que pues se quejaba de que no tenía esto y le pagaban cositas. O sea, que pues la veía perfectamente cómo podía tener recompensas y ella quería hacer la vida, o sea, no se quería esforzar, tenía un buen puesto, lo saboteó todo, y que ella prefería seguir como que en su estado de víctima y luego también platicaba cosas, o sea, llegaba un amigo, un hombre y ya lo quería ligar y platicarle sus cosas y decía, ¿cómo le platicas esas cosas? O sea, no sé. Entonces, lo que yo sí veía es como esas personas que están en víctimas, también les gusta mucho estar así porque también consiguen recompensas Ah, y están en su zona de confort. Porque para salir de eso es moverte y pues echarle ganas, ¿no? o sea, asumir la responsabilidad, pero bueno, en este caso genera, o sea, genera, y mientras siga generando, está satisfaciendo una intención positiva con una conducta que no es tan grata, aparentemente, ¿no? El precio es alto, pero si sigue obteniendo algo, pues lo va a seguir haciendo. Pero bueno, aquí estoy compartiendo contigo cómo digo, da para mucho el tema, ¿no? Pero cómo la tristeza mal gestionada deriva en eso. O sea, en realidad lleva, si no hubo quien le estuviera confortando en momentos de dolor, de atención, de cuidado, pues encontró este camino. Ahora, en algún momento tu amiga se va a confrontar porque el dolor de seguir haciéndolo va a ser más grande que el dolor que implica cambiar. O sea, solamente cuando ya esté harta de estar harta, va a decir, bueno, me sacudo, ¿sí? Espero que sea pronto. Gracias por compartir el ejemplo, Fernanda. Ahora volvemos a la emoción número 4, que es el enojo. El enojo mal gestionado, pues puede llegar a que sea un ataque de ira. La culpa es enojo conmigo, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando siento culpa, bueno, te digo a ti, ¿qué merece la persona culpable? Una persona culpable que dice culpable, ¿qué merece? Un castigo. Castigo, ¿no? Castigo. Entonces la culpa, o sea, me busco castigarme. O sea, ¿cómo me castigo? ¿Qué hago para castigarme? ¿Sí? También, pues el resentimiento es enojo mal gestionado. Sí, cuando hay una ofensa, no hay resentimiento. O sea, cuando hay un conflicto, no hay resentimiento. El resentimiento surge cuando empiezo a revivir la experiencia y a compartirla y a exagerarla y a matizarla y a saborizarla y ponerle salsita y limón. Y aquí, y le voy metiendo en la historia cada vez más dramatismo. Es una historia que me estoy contando, que me genera la experiencia de molestia o de enojo, pero al grado que la voy aumentando a medida que la comparto. Incluso puedo ir poco a poco alejándome de lo que verdaderamente pasó para ir matizándolo. O sea, resentimiento viene de resentiré, que en ese sentido sería volver a sentir. Digo, en mi lógica podría aplicar a todas las emociones, pero específicamente se usa en el enojo. O sea, volver a sentir. Y es como tomar veneno deseando que le haga daño a otra persona, ¿no? O sea, me tomo el veneno. Sí, entonces en este contexto es una emoción mal gestionada. El enojo que no pudo expresarse, sacarse. Y dice Fernanda, yo mejor le digo, a ver, suelto el enojo, porque si no, luego se genera resentimiento. Vámonos rápido con las otras dos emociones. El asco o repulsión mal gestionado puede generar alejamiento permanente, ¿no? Es decir, aislamiento, sería más la palabra. O sea, me separo, pero me aíslo. Puedo generalizar por completo en esto. Ayer, no, hoy en la mañana que iba a correr,
Estaba escuchando el audio de una persona que vivió una experiencia muy abrupta, un señor, ya está mayor, pero cuando era niño, una experiencia abrupta en un colegio católico con uno de los sacerdotes, ¿no? Fue una experiencia no grata, ni voy a entrar en detalles, pero pues le generó esa repulsión y asco, pero no solamente con él, ¿no? O sea, con toda la iglesia, ¿no? Con toda la vida espiritual, con Dios, con lo que implicaba tener contacto sexual, o sea, se separó por completo. Entonces es el extremo, el asco mal gestionado, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, la sorpresa mal gestionada puede derivar en estupefacción o bloqueo. Un buen ejemplo muy gráfico de una persona que está bloqueada es cuando en las películas de pronto la persona necesita ponerse en acción inmediatamente, o sea, la sorpresa, pues si viene la sorpresa, acuérdate que yo atiendo inmediatamente lo que se está presentando, porque de pronto está la persona en shock, ¿no? Y que despierta, ¡pah! ¡Pah! Le dan unas cachetaditas, así que en las películas lo sacuden, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es un ejemplo, ¿no? De cuando, o otros de cuando el Chavo del Ocho le daba la garrotera, ¿no? Qué ejemplos tan gráficos y didácticos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy práctico para comprender. En este caso, puede haber un evento con una sorpresa y puedes entonces quedar bloqueado. No sé qué fue lo que hizo tu amiga Claudia cuando la estaban asaltando. Se quedó parada en muy seria y ya después me gritaba que regresara, que ya se habían ido los maleantes. ¿Se quedó bloqueada o no? Sí. Sí, o sea... Sí. Le pedían las llaves y no aventaba las llaves. Yo le decía, Lee, denle las llaves, nos van a matar. Y, o sea, se quedó bloqueada, no hacía nada. Ok, entonces ahí está el otro polo, ¿no? Eso no estuvo bien gestionado la sorpresa. ¿Va? Digo, muy gráficos. Creo que está mejor que usar ejemplos del Chavo del Ocho. Bueno, seguimos entonces. Mira, lo vamos a dejar justamente hasta aquí, pero solamente hemos visto en este momento el primer pilar. Para mí este tema es muy interesante, ¿no? Y espero que para ti también. Ahora, como bien sabes, al final regularmente les pregunto, bueno, este día, ¿qué te has llevado, ¿no? En este caso, a la hora de estar compartiendo esta información y estar compartiendo con tus compañeras. ¿Qué te llevas? ¿Algo? ¿Nada? Gracias, háganlo. Gratitud porque aprendí algo más acerca de mis emociones para identificarlas y, si es posible, ponerlas a mi servicio, a lo que yo quiero lograr. Okay. Gracias. Pues yo siento como una como reconexión, por así decirlo, en cuestión de que estos temas sí los había visto, pero ahorita son como unos nuevos ojos, una nueva mente, y siento que los estoy recibiendo con la frase que dijo Clau, la palabra perdón, que es con mucha gratitud. O sea, muy chido. Bien, gracias. Fer. Yo me voy muy contenta. Yo creo que ese es mi tema favorito. Y que yo siento que yo me manejo en este tema por la vida. Entonces, como que tengo miles de cosas como que expresar y me dio mucho gusto como que compartir con mis compañeras y me emocioné muchísimo y así. Y les dije miles de cosas. Okay. Entonces, la verdad es que estuvo padrísimo, me encantó y me encanta este tema. Gracias, Fernanda. También para mí eso también es uno de los favoritos. Ahora les comparto, digo, para no perder el contexto, que de lo que estamos hablando es de las habilidades que se requieren dentro de una sesión de coaching. Les recuerdo esto, pero evidentemente este tema tiene un sabor más personal, ¿no? Un sabor personal, ¿no? En ese sentido, el echarme, sí, un clavado, o sea, meterme a explorar sobre la inteligencia emocional y aplicarlo en mí, me da entonces elementos para poder aplicarlo dentro de una sesión. Y te recuerdo, o sea, las habilidades que se requieren en la sesión, como la comunicación efectiva, el estar en la escucha activa, el rapport y ahora la inteligencia emocional, pues se usan en todo momento, ¿no? Dentro de las sesiones. Y para no perder nada más la brújula del trabajo que estamos haciendo,
aunque las aplicaciones son sumamente personales, es para llevarlo a una conversación de coaching que sea efectiva. Y bien, y con esta última palabra termino. Les agradezco muchísimo su tiempo y su espacio. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga y que les vaya de maravilla toda esta semana. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.